Buenas tardes. Hoy quisiera hablarte de algunos organismos internacionales, principalmente de la Organización de las Naciones Unidas, y de cómo están trabajando activamente para que en el mundo exista lo que se dio en llamar ya desde hace muchos años la planificación familiar. Los derechos sexuales y reproductivos, que es todo un lenguaje nuevo y equivocado, infinitamente equivocado, que está desparramándose por todo el mundo por esta gente que trabaja para las Naciones Unidas y en distintas organizaciones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, es Naciones Unidas. El Fondo de la Población de las Naciones Unidas es también una institución de las Naciones Unidas. Además tenés, por ejemplo, ACNUR. ACNUR es Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y varias más, ¿no es cierto? Y muchas de ellas están focalizadas muy especialmente en lo que se llaman, lo que dan en llamar nuevamente también, los derechos. Los derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos humanos, que forman parte de los derechos humanos y que hay que garantizarlos. No importa si le hacen mal a las mujeres, si estamos dañando a toda la humanidad, no, hay que garantizar esos derechos. Y muchas veces han presionado de estos organismos a los países para que los países implementen estas medidas que ellos proponen, que yo no sé, muchas veces no sabemos de dónde salen esas ideas. ¿Entendés? ¿Por qué las Naciones Unidas están pregonando desde hace años, décadas, primero el control de la natalidad directamente, ¿no? A partir de la década del 60, se popularizó, ¿no es cierto? Y le infundieron temor a todo el mundo, diciéndoles que no tengan hijos porque explota la humanidad, explota la población. Yo tengo un libro que se llama, cuyo título es Population Explosion, que está escrito por Paul Ehrlich, que es uno de los principales apóstoles de este drama, de este peligro que es el control de la natalidad. Estuvo casi toda su vida sembrando temor en todo el mundo con sus libros, y muchos lo leían y lo consideraban importante a los libros, porque son varios los que escribió. Y justamente fue un error. Después, con los años, nos dimos cuenta, todos lo comprobamos que era un verdadero error. El católico que creía en la natalidad, que creía en el mandato bíblico de crecer y multiplicaos, y de la importancia que tienen los hijos, porque está en la doctrina católica, está bien explicado desde hace tiempo, también en las mismas escrituras. Bueno, no tenían tanto temor. Lo que pasa es que muchos católicos también se dejaron llevar por esa corriente de secularismo, podríamos decir, ¿no? En el sentido de que es contrario a las enseñanzas religiosas que están concordes con la verdad evangélica, que es que hay que tener chicos, hay que dejar que vengan los niños. Y es muy importante que comprendamos cuál es el peligro que tienen todas estas instituciones.
y que estas instituciones son una manera de religión, sí, como ya vengo hablando a veces, ¿no? De que el mundo está viviendo una religión que es una religión verdaderamente pagana, ¿no? Que es como si fuera anterior al cristianismo, que se había religiones paganas y se creía en muchas cosas rarísimas, ¿no? Bueno, esta es una religión verdaderamente pagana que perjudica las entrañas de la humanidad. Y entonces vos te encontrás en internet que todo es derecho, te insisten en cada, digamos, página de internet de las Naciones Unidas, ya sea el Fondo de las Naciones Unidas para la Población de las Naciones Unidas, o como te dije, el Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y otras más. Están todos orientados, esos organismos que conforman las Naciones Unidas, a difundir profusamente por todo el mundo esa serie de derechos que no son derechos, ¿sabes? Y que inclusive, bueno, por ejemplo, el típico derecho a la salud reproductiva, es un invento de mucha gente que de no sé quién, de quizás a una secta masónica, los Illuminatis, o no sé quiénes, ¿no? O los miembros, o los líderes de este nuevo orden mundial que quieren implantar en algún lugar secreto, que no sabemos cómo se organizan, cómo trabajan. Y entonces han conseguido embadurnar toda la humanidad, todo el globo terráqueo con estas ideas, ¿no? Y hay miles de millones de hombres y mujeres que están completamente convencidos de que todo esto es bueno. Porque además los mismos gobiernos en sus páginas de internet te dicen, te explican bien cómo, digamos, practicar cómo te encuentra la salud reproductiva, ¿no? Cómo utilizar anticonceptivos, justamente, que es digamos, la actividad fundamental que predican, ¿no? Porque, ya te digo, a principios en la década del 60 comenzó, como te dije recién, comencé a decir, el pavor, ¿no?, por el crecimiento de la humanidad, que fue totalmente equivocado, quedó demostrado. Y la encíclica Humanae Vitae ya lo había dicho, pero nadie le hace caso a la encíclica Humanae Vitae, aparentemente, muy poca gente. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a difundir por todos lados el control de la natalidad y mediante también el aborto. Las leyes de aborto empezaron a difundirlas por todos lados, importantísimo era, no lo consideraban. Ahora bien, pasó el tiempo, pasaron los años, y la humanidad se dio cuenta de que no era tanto peligro el aumento de la población. Ahora somos 8.000 millones, se alarmaban cuando íbamos a ser 5.000, 6.000, 7.000, y ahora somos 8.000 millones, y van a seguir aumentando la población mundial y quizás estaremos mejor. Depende de nosotros, de que tengamos más niños, no de que tengamos menos, ¿sabes? Entonces ahora, como se dieron cuenta de que ya el tema de controlar los nacimientos mediante las prácticas abortivas, ¿sí?, ahora, entonces cambiaron el eslogan y entonces lo sintetizan en lo que llaman planificación familiar. Vos fíjate que en todos lados se ponen el énfasis muy grande en la planificación familiar, pero lo cual no quiere decir que se hayan olvidado de la eliminación de niños en el seno materno y de difundirlo indirectamente, directa o indirectamente, porque directamente te lo están diciendo estos mismos organismos, ¿sabes? No obstante, cuando vos lees qué es por ejemplo, la UNFPA, que es la sigla, ¿no?, en castellano sería, ¿no?, bueno, la sigla o en inglés, la sigla de el Fondo
para la población de las Naciones Unidas. Bueno, aunque no te dicen directamente, pues vos cuando lees en su sitio web todo lo en qué consiste, qué tareas realizan, qué promueven, sí se ocupan de la salud, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, pero también la Organización Mundial de la Salud hace propuestas que son tremendamente dañinas para las mujeres, ¿sabes? Y es por eso que la Santa Sede, ¿sí?, decidió en algún momento, a ver, acá tengo, en el año 1996, dejar de ayudar económicamente a las Naciones Unidas, ¿viste? Decidieron dejar de ayudar económicamente porque, a ver acá. Qué raro. Sí. Porque, si bien presta algunos servicios para la salud, ciertos y buenos, bueno, también utilizaban el dinero que aportaban los países o los particulares, como algunas de esas organizaciones que te mencioné, hacen publicidad por televisión, por internet, en muchos lugares, y gastan muchísimo dinero, y te muestran imágenes de chicos pobrecitos, refugiados, que sufren. Es verdad, totalmente cierto. Pero no estamos seguros, yo por lo menos no lo estoy, de que ese dinero sea utilizado, que tú le mandas, a las Naciones Unidas, que va a ser utilizado especialmente en alimentar a los chicos y ocuparse de la salud de las mujeres y de todos, pero que no se ocupe, ¿cómo sabes que no se van a ocupar de presentar a las mujeres toda esa amplia gama de medios de anticoncepción que la predican por todo el mundo y en todos lugares, y reparten anticonceptivos también, tienen por todos lados, ¿sí? Entonces, por una parte le hacen bien, pero por otra parte le hacen muy mal a las mujeres y a los niños y a toda la población. Muy mal, porque tiene una ideología muy equivocada las Naciones Unidas. Bueno, por ejemplo, el Fondo para la Población, ¿no?, de las Naciones Unidas. Los derechos humanos, dice, se cumplen cuando las personas pueden acceder a una educación sexual integral e inclusiva. ¿Ves? Yo te mencioné en alguna medida, ¿no? Creo que tendría que pude haberte hablado mucho más de los males de la educación sexual. Pero por eso, por una parte, yo quizás no lo hice, me sentí que hablé de manera incompleta, porque hay que hablar mucho de educación sexual. Pero por otra parte, pienso que con lo que digo yo y otras personas te habrán dicho, tenemos que saber que la educación sexual es nefasta, es mala para los niños, mala para toda la humanidad. Y entonces, fíjate cómo empiezan enseguida con el derecho humano de la educación sexual, el derecho humano de decidir tener relaciones sexuales, cuándo tenerlas y cuándo pueden decidir si tener hijos, cuándo tenerlos y dar a luz en un ambiente seguro y respetuoso. Bueno, ellos tienen una concepción, una manera de entender, ¿no?, la sexualidad, el matrimonio y la planificación familiar, que no debe existir la planificación familiar, debía haber una idea, ¿no?, de no tener 8 hijos. Hay gente que no quiere tener 8 hijos, pero puede tener 4, 5, 6 pueden tener perfectamente, porque ese es un número
que satisface lo que dice el mandato bíblico. Creced y multiplicaos, ¿sí? Y multiplicaos. Bien. Y entonces, es siempre así. Vos sabés que cuando leo los informes de las Naciones Unidas y de las distintas organizaciones, repiten hasta el cansancio, ¿no? Salud reproductiva, ¿no? Derechos reproductivos, planificación familiar, porque la planificación familiar es lo que reemplaza a la lucha contra los nacimientos. O sea, es decir, quieren limitar la natalidad en el mundo. Y lo lograron de una manera agresiva, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos que saber que el peligro de esto, de todo lo que yo te voy a hablar si Dios quiere ahora, consiste esencialmente en que quieren moldear una humanidad incompleta, débil, precaria, degradada, más pobre, mucho más pobre, que la pudiéramos tener teniendo más niños, menos saludable inclusive. Porque vos fíjate que no nos olvidemos que está la salud del cuerpo y también la salud del alma. Y la salud del alma es lo principal. Entonces, no quiere decir que hay que descuidar la salud física de ninguna manera. Pero ¿qué ocurre? Que hoy en día los papás, muchas mamás, profesores, sexólogos, ¿sí? Quizás psicólogos también, o sea, y quizás algunos religiosos también piensan que lo importante sería que no te contagies, Fíjate qué crudo que soy, que no te enfermes. Ahora, si vos no te enfermas, bueno, haces todo lo que quieras, está todo bien, ¿sabes? No está todo bien, no está nada bien, cualquier cosa que hagas, ¿entendés? Entonces hay un orden, ¿sí? Y modestamente yo te digo que, bueno, tengamos un orden cristiano para la actividad humana, ¿sí? En todo cada aspecto de la vida. Modestamente te digo. Y dice, ¿no? Sigue diciendo acá, este es un artículo, bueno, que habla de los derechos humanos, ¿sí? De la UNFPA, que es, como te digo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, ¿sí? Bueno. Bueno, como dije recién, ¿no? Carecen de esos derechos, como si fueran derechos, carecen de la información o medios para tomar sus propias decisiones. El Fondo para la Población trabaja para empoderar a las personas, empoderar, otra moda, Ahora se trata de empoderar. No sé qué sentido tiene, para mí no tiene ningún sentido, es una ridiculez, ¿sí? Además, es como si vos trataras de ensoberbecer también a la gente, de ensoberbecerla, ¿no? de hacerla soberbia. Porque no se trata de tener poder. ¿Para qué queremos el poder? Trabajemos, estudiemos, hagamos de nuestra profesión un servicio al prójimo, cualquiera sea. Inclusive la profesión de funcionario público, político, economista, cualquiera sea la actividad que desarrollemos en el mundo. Y por supuesto también religioso, ¿no? O sea, trabaja para empoderar a las personas y las comunidades también, para que reivindiquen sus derechos, y así derechos, ¿no? Con sus derechos humanos, en programas de sensibilización y formación, iniciativas de habilidades para la vida y los proyectos de desarrollo de capacidades, etc., ¿no?
Pero te das cuenta de que tenemos que descubrir nosotros cuál es la esencia del problema. La esencia del problema del mundo hoy es que las mujeres tienen miedo de tener hijos porque se lo implantaron desde algún lugar del mundo. ¿Eh? Y no hay que tener ningún miedo. Hay que estar abiertos con esperanza y con una moderada alegría, ¿sí?, de los hijos que Dios mande. Y tenemos que saber que el mundo, para crecer, para enriquecerse, necesita crecer en humanidad, crecer en población, crecer la población. Porque va mucho más allá del hecho de que haya más niños o que menos niños, más bocas para comer o menos bocas para comer. No, es mucho más importante. Porque Dios tiene en su plan, que de alguna manera los teólogos lo llaman la economía de la salvación. La economía de la salvación es una síntesis del plan que tiene Dios para salvar al hombre. Dios no lo creó al hombre solamente para dejarlo a merced de cualquier adversidad, sino que si hay adversidades, también le va a dar la gracia de poder sobrellevarlas y alcanzar al fin de su vida la salvación eterna. ¿Entendés? Porque Dios lo creó al hombre para que pueda glorificarlo, y glorificando a Dios que se salve, y que participe de la gloria de Dios también. O sea, es un poco la economía de salvación. Y la economía de salvación es un poco también una historia. La economía de la salvación es como decir la historia de la salvación. Primero eligió un pueblo, después de muchos años de que existe el hombre en la tierra, eligió un pueblo, a ese pueblo lo santificó, el pueblo de Israel, lo formó, le envió profetas, ¿sí?, maestros, sabios, gobernantes, les dio una manera de vivir la vida, ¿no?, de manera religiosa. Era el único pueblo que creía en el Dios verdadero durante 1700 años aproximadamente, hasta que vino Jesús. Y entonces Jesús, que tenía pensado en un momento de la historia, cuando había una cierta madurez en la humanidad, bueno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor, tenían pensado en la Santísima Trinidad que Jesús se encarne. Dios, Jesucristo, que es Dios y hombre verdaderos, bueno, iba a encarnarse en este mundo e iba a traer esa doctrina perfeccionada, ¿no?, religiosa del catolicismo, para que sí, con el catolicismo ya toda la humanidad pueda salvarse, no solamente por los judíos o ahora que vino Jesús, el pueblo católico. Vino a universalizar la santidad, y la posibilidad de salvarse a todo el mundo. Y eso es la economía de la salvación. En ese plan, para que Dios tenía pensado y tiene pensado y lo está realizando, ese plan incluye la multiplicación de la especie humana, ¿no? La multiplicación de la vida humana en la tierra. Porque Dios tenía pensado a un rey David, tenía pensado a un profeta Elías, tenía pensado a todos los profetas, a todos los apóstoles, a todos los... Ahora, si esos profetas, apóstoles, dirigentes, gobernantes no hubieran nacido, no se cumplía el plan de Dios. Porque el plan de Dios necesita gente para que se cumpla. Entonces, es como que nosotros, sin darnos cuenta, le cambiamos a Dios el plan o le impedimos realizarlo. Bueno, esto se me ocurre ahora, es una improvisación que te hago, que te sugiero que busques en internet, si te interesa, ¿no?, que profundices, pero es un poco así el asunto. Dios no quiere que le maten a sus hijos, ¿sabes? Porque no es solamente que lo crea porque lo crea al hombre, no, Dios tiene un plan, y cada hombre que viene al mundo es parte de un plan, de ese plan de Dios, de esa economía de la salvación, que es el plan de Dios para que el hombre pueda crecer, desarrollarse, alabarlo, darle gracias,
bendecirlo, adorarlo y de esa manera ganarse la salvación, ¿sí? Y además, Dios pensó al hombre no solamente de manera individual a cada uno, sino como parte de una comunidad, de un cuerpo místico que sería la Iglesia Católica, ¿te das cuenta? La Iglesia Católica, si lo pensamos, está llamada a ser una institución que abarque, que incluya a toda la humanidad, no solamente a algunas personas de aquí y de allá, no, a todo el mundo, ¿entendés? Cada persona de cualquier lugar del mundo, de cualquier país, en cualquier situación, está creada para ser parte de ese cuerpo místico que es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es el medio por el cual la humanidad se salva, tiene que alcanzar la salvación. De ahí la importancia que tiene la santidad de los líderes de la Iglesia Católica. Es un esquema que te hago para explicarte que todo tiene un sentido. Para Dios tiene un sentido muy profundo la creación de cada hombre, de cada mujer, ¿entendés? Y tiene un plan para cada hombre y cada mujer que lo crea en el seno de una mujer, ¿sí? de la madre. Entonces la mamá tiene que saber, las mujeres que quedan embarazadas, que tienen niños, tienen que saber que el niño, que si concibe un niño, aún en caso de violación inclusive, y cualquier situación, es porque hay un plan, Dios tuvo un plan. Dios quizás permitió, pero después de todo permite que todos los nacimientos los permite. Y permite para que se cumpla su plan, para que podamos cumplir el plan de Dios en la tierra, ¿sí? En la Argentina, por ejemplo, tendríamos que haber cumplido mejor el plan, fíjate. Si los argentinos hubiéramos llevado una vida más cristiana, más moderada, más responsable, más seria, si nos hubiéramos comportado mejor cada uno frente a Dios y entre nosotros, los argentinos, si no hubiéramos sido quizás tan corruptos, si a veces si hubiéramos sido por momentos un poco mediocres, como muchos países, hubo mediocridad en todos lados, y algunos resolvieron y llegaron a hacer grandes maravillas en su país. Bueno, nosotros nos hemos quedado también, ¿sabes? Y yo te digo esto, que puede parecer un poco no tan simpático por momentos, para que vos te des cuenta de que lo que estamos, los argentinos, tenemos que dejar de mirar al mundo por un buen momento y ver que nosotros tenemos que reconstituir esa sociedad cristiana que tuvimos en algún momento y por supuesto mejorarla mucho más, ¿no es cierto? Porque vos pensás que estamos glorificando a Dios con la manera como estamos entendiéndonos como argentinos, como sociedad. Mira, simplemente yo te diría, lee los comentarios de la gente, las noticias, ¿sí? Los no muchos que hay, y fíjate el lenguaje que utilizan los argentinos para opinar de una situación política, económica, o de uno que opinó también en ese foro, ¿no? De cara a la noticia, de ese grupo de personas que opina sobre una noticia. Fíjate cómo estamos muy agresivos, estamos muy tensionados los argentinos, estamos tóxicos, ¿entendés? Y algo está fallando, algo está fallando de manera profunda en Argentina. Y eso es, si vos te preguntás qué es lo que está fallando principalmente en Argentina. Hay algo que es lo que fundamentalmente está fallando y no hay ninguna duda de que es la principal falla que tenemos, ¿sabes? Y son todas estas cosas relacionadas con la salud reproductiva. Que el hospital, en lugar de estar para custodiar la vida, está para curar, está para matar.
lo cual es una contradicción diabólica. Y la educación está para al chico formarlo bien, ¿sí? Para que viva la vida sí, de manera sana, fuerte, digamos, con virtudes, ¿sí? Con una gran familia, ¿eh? Con concordia, con armonía, con fraternidad. Y le estamos enseñando lo contrario, porque la educación sexual trastorna todo lo que es fraternidad y alegría. No hay alegría en la educación sexual. No hay fraternidad, no hay compañerismo. Es todo lo contrario. Y lo mismo te puedo decir de la anticoncepción. La anticoncepción, no hay absolutamente, supongamos que sean 10 mínimamente las maneras, los medios artificiales de anticoncepción. ¿Sí? Las pastillitas, el DIU, ¿no? Inyecciones que se aplican algunos, un chip que se ponen, toda esa gama de cosas son todas perniciosas para la salud de la mujer. Es suficiente con leer, vos buscás cuáles son las contraindicaciones que tiene y no vas a encontrar muchas cosas, ¿cómo te diría? Muchos artículos o muchos videos, pero existen y te lo dicen claramente, porque también está dominada la internet, los periódicos, YouTube, está todo dominado por esta ola de malas ideas que se difunden, ¿no? Y que vienen, como te digo, de una élite global, tal vez, de algún grupo masónico. Los masones, si vos te fijás en internet, están los masones detrás de toda esta campaña de tergiversación de la verdad, ¿no? Que esta campaña de educación sexual y de utilización de métodos anticonceptivos, y de terminar con el embarazo del niño. Debería estar, pero no te lo dicen. Si vos buscas en internet a ver si está los masones, no, pero vos fíjate cómo coinciden, los masones piensan en todo esto. ¿Qué en todo esto? Porque están en contra totalmente de la doctrina de la Iglesia Católica. Que estén en contra de un sacerdote, suponete, porque se portó mal, bueno, también los católicos, ¿no es cierto? Está bueno, ojalá que se convierta el pobre sacerdote, ¿no? Y que deje de hacer mal inmediatamente, pero existen algunos, inclusive en esos grupos de líderes que han creado toda esta arquitectura ideológica equivocada. Entre ellos hay algunos que tienen mucho, pero mucho dinero. Un dinero como para comprar a senadores, diputados, jueces, presidentes de la República, concejales, intendentes, ¿no? Funcionarios públicos, médicos, abogados, económicos. Compran lo que quieren, ¿entendés? Y las leyes también, ¿cuántas leyes habrán comprado? Entonces, no olvidemos, por favor, no olvidemos que la economía de Argentina, que va muy mal desde hace décadas, desde el año 2000 para acá, ¿sí? O si querés de la década del 80 también, además de los errores que cometíamos para tener tanta inflación como tuvimos, ahora le hemos agregado estos errores, estas maldades, ¿sí? Morales, se puede decir, que son peores que la inflación. Entonces, y la inflación necesita estabilidad. O sea, los argentinos tenemos que estar estables emocionalmente también. Tiene que haber estabilidad emocional, no tanto estabilidad monetaria, de precios, sí, por supuesto, de salario, es fundamental. Pero está también la otra macro. Hay una macro que es la macro espiritual de la nación, ¿no? La macroeconomía espiritual, ¿sí? Tomando por macroeconomía, podríamos decir la macroeconomía de la salvación, ¿sí? Que Jesús tiene, que la Santísima Trinidad tiene pensado desde el principio, ¿no? Para la humanidad. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Lo dice Pablo claramente.
en el Nuevo Testamento. Y sí, esa macro, ¿cómo diría? Macroeconomía, ¿sí? Y también esa atmósfera moral que tenemos en el país, tenemos que mejorarla, ¿sabes? Tenemos que mejorarla. Bueno, estaba leyendo acá. Las personas y las comunidades deben estar plenamente informadas y participar en las decisiones que les afectan, mientras que los gobiernos y otros responsables de cumplir los deberes deben desarrollar la capacidad, los recursos y la voluntad política para cumplir sus compromisos con respecto a esos derechos. Y bueno, y es así como ellos consiguieron, las Naciones Unidas, no sé cómo, porque inclusive hubo países que presionaban a otros países. Inglaterra es uno, Suecia es otro, también los Estados Unidos también, ¿sí? Y Rusia y China quizás han influido mucho. Entonces, los argentinos tenemos que cuidarnos de los organismos internacionales, de las naciones, de los multimillonarios que hay en el mundo. Me refiero a los que son perversos, porque hay algunos que otros que no son perversos y si utilizan bien su tiempo, ¿sí? su vida y se dedican a la política con buenas intenciones, bueno, pueden hacer un bien extraordinario también, ¿no es cierto? Y muchas veces yo pienso en los papás, ¿viste? El papá y la mamá, un hombre de 35 años, 40 años, suponete que tiene dos niños, lo lleva a la escuela, la mamá también. ¿Cómo piensan ellos de la vida? Ellos piensan, como familia piensan, bueno, el fin de semana vamos a cenar, ¿no? O, o practican deportes, cada uno, o varios de ellos, o digamos, o se juntan para ir a ver un programa de televisión o una serie en otra red social o en redes sociales, no sé, en YouTube, pero o piensan en encontrarse con familiares, con amigos, y hacen cumpleaños y hacen fiestitas, llega el momento para los chicos. ¿Y, ¿Y qué piensan de la educación de los niños? ¿Y qué piensan de todo esto que yo digo? Entenderán un poco, digo. Porque fíjate que yo también cuando me veo a mí hablando de estos temas, pienso en la religión católica, que es la que modestamente, ¿sí? A pesar de mi debilidad y de mi pobreza, yo represento. Quiero representar, quiero hablarte, no representando, mejor dicho, quiero hablarte sin proponérmelo, digamos, en nombre de la Iglesia Católica, porque si yo no te hablo en nombre de la Iglesia Católica, de la doctrina católica también te puedo decir, entonces me voy a equivocar, me parece. Yo lo que yo te digo es algo que es congruente con lo que enseña la Iglesia Católica, ¿entendés? Y entonces, si esa doctrina católica no se está enseñando en las escuelas, en las parroquias suficientemente bien, en todos los ambientes cristianos, donde tiene que haber buena enseñanza católica, en la universidad, por ejemplo, también. Entonces es más difícil, ¿viste? Parece más difícil porque imagínate que los mismos religiosos de tu religión no te entiendan, capaz que no te entienden, o sí te entienden, pero que no te entiendan del todo bien, tal vez, o que no tengan tanto deseo de hacer alguna reforma que hay que hacer, una o un millón de reformas que hay que hacer en la Iglesia Católica. Entonces es una tarea un poquito ardua, ¿viste?
árida también por momentos, parece. Pero por eso si de alguna manera a vos te llega lo que yo te digo, y hace falta que te ocupes, ¿no? De que hables vos también. Y hace falta que se dedique mucha gente a esto. Ahora que tenemos el internet, que tenemos, que podemos tener un sitio web, ¿no? Un portal de noticias, podemos tener maneras de comunicarnos con el mundo, que no son caras, no hace falta mucho dinero. Es importantísimo que los católicos, me refiero a los católicos principalmente, ¿no? Que nos formemos bien, que tengamos una cosmovisión perfecta de lo que es, de cómo debe ser la moral cristiana de hoy en día, ¿sí? Porque hay muchas maneras de equivocarse, hay muchas maneras de transigir y también de venderse. A veces corremos el peligro de vendernos por dinero, ¿no? Y entonces nos callamos respecto a nuestros principios y no decimos nada. Bueno, acá respecto del Fondo para la Población, se refiere también a las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género, y a las mujeres de bajos ingresos que se encuentran en el centro del compromiso de la Agencia para la Población con la igualdad. No sé de qué igualdad hablan, ¿viste? Porque ya no le podés creer mucho. Pero fíjate, expresiones de género. No hay que hablar de expresiones de género, disculpame. ¿Te das cuenta cómo distorsionan todo? Esto es un drama terrible lo que está pasando. Para defender los derechos humanos y comprometerse a cambiar las normas sociales. ¿Ves? Las normas sociales. ¿Antes qué era? ¿Cómo era la vida antes? La mamá se quedó en casa, tenía 4, 5, 6 hijos, 7, 8, y todos comían, de alguna manera comían. En Argentina, en cualquier país se puede comer, todo el mundo puede comer. Pero además la riqueza viene cuando hay más niños, ¿te das cuenta? Yo pude vivir las etapas en Argentina desde 1948, en las que había mucha natalidad normal, se podría decir. Ya no había, quizás, ya había empezado a limitarse un poco la natalidad cuando yo era niño, un poco, ¿no? Pero la diferencia con lo que es ahora es abismal, es increíble. Así que fíjate, el mundo que yo conocí cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, no, era un mundo mucho mejor, pero muchísimo mejor, inclusive económicamente era mejor en Argentina. Los argentinos estuvimos viviendo en la capital federal, por lo menos lo que yo vi, que siempre viví aquí, en Buenos Aires. Ahora que veo de una manera retrospectiva, lo veo como que parecía un país desarrollado Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Parecíamos un país desarrollado en Buenos Aires. No había mucha diferencia con otros países desarrollados. Ahora sí. Ahora son muchas diferencias. Y así, viste, acá en cada párrafo te hablan de los derechos humanos. Existen varios tratados y mecanismos de las Naciones Unidas que ayudan al Fondo de la Población a promover los derechos humanos. Y presta especial atención a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Enfoque basado en los derechos humanos para la cooperación, para el desarrollo. No hay ningún desarrollo con esto que proponen, ¿viste? Respetar, proteger y cumplir todos los derechos, ¿sí?
Y las Naciones Unidas siguen impulsando el acceso al aborto y la anticoncepción para menores, fíjate, junio de 2025. ¿Sí? En un sitio católico dice que según la UNFPA, que es, como te digo, Fondo de las Naciones Unidas para la Población, niñas desde los 10 años deberían decidir libremente sobre sexualidad y reproducción. Niñas desde los 10 años. La visión católica denuncia esta ideología como una forma de violencia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, fundado bajo el temor del crecimiento poblacional, ha mantenido históricamente una orientación hacia la reducción de la población humana, como te decía yo antes, recién. Orientada, como te digo, a la reducción de la población. Y sus informes anuales promovían el aborto, la esterilización y la anticoncepción como herramientas frente a la supuesta superpoblación. Sin embargo, en un contexto mundial en que la población comienza a estabilizarse y muchos países enfrentan una caída alarmante de la natalidad, y se preocupan y están empezando a revertir la situación, a revertirla, entonces el Fondo de la Población de las Naciones Unidas cambió la estrategia, ¿entendés? Ahora intenta redefinir el enfoque. Entonces, y además, dejó de recibir el financiamiento de Estados Unidos, que no por nada dejó de dar financiamiento. Mirá que, eso sí que fue una medida inteligentísima. Entonces quiere justificar su labor ahora, ¿no?, con su informe más reciente, el estado de la población. Y entonces, ese documento, los últimos documentos sostienen que la verdadera crisis de fertilidad no es el descenso de los nacimientos. No, tratan de hacernos creer que el descenso de los nacimientos no es el problema, ¿viste? Sino una falta de autonomía reproductiva. O sea, si quieren lo tienen, si no quieren lo tienen. Si quieren, para no quedar embarazada, toman todo tipo de pastillas, usan objetos, productos que dañan constantemente a las mujeres, pero la dañan cambiándole la vida, ¿viste? Porque ese daño que le cambia la vida para mal, ¿sabes? Y te lo digo porque yo lo leí acá también en un artículo, en un video, hablé exclusivamente de los anticonceptivos, y está claramente probado que son perversos, ¿sabes? Es una perversión constante que ellas mismas se pervierten la salud en cierta manera. Y dice que este artículo que católico dice que según esta visión, las niñas desde los 10 años debían tener acceso libre y sin restricciones a la educación sexual, anticoncepción, esterilización, aborto e incluso tratamiento de fertilidad. Una niña de 10 años, si así lo desean, con el argumento de garantizar decisiones informadas y voluntarias sobre reproducción. Entonces, y fíjate, me permito ahora mencionarte nuevamente lo que yo te venía diciendo. Vos fíjate que todo esto sucede en el mundo porque las escuelas son mixtas muchas veces. Estos problemitas de embarazo adolescente, infantil inclusive, se producen en la escuela. ¿No has leído muchas veces que en la escuela un niño con una niña se esconden en un lugar y pasan cosas? Que tienen relaciones sexuales. Y no has leído más de una vez que los papás denunciaban el asunto y en la dirección de la escuela no se preocupaban tanto.
lo toman ya como algo natural, ¿no? Como algo que, digamos, que sucede porque sucede. Entonces, otra vez te pido, pensá en la cantidad de beneficios que tiene que tus hijos vayan, los varones a una escuela y las mujeres a otra escuela. Y que tengan esa agenda cristiana para vivir su niñez, su juventud, que los hace felices. Cada parte de la agenda cristiana es una felicidad para el chico. El estudio es una felicidad. ¿A cuántos chicos les gusta ir a la escuela? ¿Viste? Se pone contento cuando van a la escuela. Inclusive se ocupan, fíjate, de los grupos LGBTQIA+. Mirá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras y más. ¿Te das cuenta? Es locura más locura más locura más locura. Una locura tras otra. Lesbiana, gay, bisexual, transexual. Y después, bueno. Y sigue. Fertilización in vitro. Estudian. O digamos, les enseñan, ¿no? La eliminación de normas patriarcales que limitan las decisiones reproductivas. Y de forma reveladora, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, fíjate lo que dice, se opone ahora a las políticas gubernamentales que buscan aumentar la natalidad. Vos sabés que las políticas gubernamentales para aumentar la natalidad, por ejemplo, de darle una cantidad de dinero a cada pareja, ¿viste? O de darle ciertos beneficios económicos, yo no sé hasta qué punto será cierto, ¿viste? Porque en muchos países, en más de un país, en varios países, voy a decirte, al mismo tiempo que tienen esos beneficios que le ofrecen a las parejas, al mismo tiempo tienen el aborto libre y gratuito. Estamos todos locos. Lo que tienen que hacer es impedir que la gente cometa ese pecado grande, que es la de eliminar al niño del seno materno. Con eso solo haces un montón con eso. Y si después controlás que la gente no utilice, no permitís que las mujeres accedan fácilmente a los anticonceptivos, y mucho menos que se los vas a tener que regalar, mucho menos poder regalarle anticonceptivos como estamos haciendo en Argentina. El ministro Kicillof, ahora gobernador, cuando era ministro, déjame que te lo diga nuevamente, ojalá que el ministro se corrija, porque en la provincia de Buenos Aires es un escándalo todo, un escándalo más grande que en otras provincias, que también se equivocan en promover todas estas cosas, regalando, ¿sí? Entonces, sea bueno que los políticos, no solamente el ministro, ahora el señor Kicillof, sino tanta gente más, tantos políticos que están de acuerdo con estas prácticas, ¿no? De repartir anticonceptivos. Esto es algo que, ¿cómo te diría? Quizás no están de acuerdo con que los chicos fumen marihuana todos los días, ¿no? Pero es como si vos regalaras cigarrillos de marihuana todos los días a los niños y a las niñas para que fumen marihuana todos los días. O peor también puede ser. O otros vicios, ¿no? Que le inculcas al chico. Los Estados Unidos se desvincularon de la Agencia para la Población de las Naciones Unidas, ¿sabías? Es decir, dejaron de darles dinero, ¿entendés? Y el dinero de Estados Unidos era importante para ellos, porque Estados Unidos creo que es uno de los países que con más dinero contribuye a las Naciones Unidas. Y a mí me parece que Argentina, si está aportando, haciendo un aporte, como hacen muchos, la gran mayoría de los países,
a las Naciones Unidas si pudiera, si dejara de dar, si está dando dinero y dejara de dárselo al fondo de la población, al fondo de las Naciones Unidas para la población, bueno, sería extraordinario que lo hagan, ¿no? Sería bueno, sería muy beneficioso para el país. En realidad ningún país debería darle a las Naciones Unidas dinero para que promueva esto. Ningún país. Entonces se convirtió, las Naciones Unidas se convirtieron en una especie de monstruo, ¿sí?, que predica, que difunde una ideología inmoral por todos lados, ideologías inmorales, ¿entendés? Hay un lector acá, si no me equivoco, sí, que justamente se refiere, dice, o es parte del artículo, sí, sería. Y dice acá, dice el artículo, dice, creced y multiplicaos o fructificad y multiplicaos es una frase que aparece en la Biblia, Génesis 1, versículo 28, y se refiere a la instrucción de Dios a la humanidad para que sea fértil y se multiplique, llenando la tierra. También implica el mandato de someterla y tener dominio sobre la naturaleza. Dios llama a la humanidad a ser fértil y a tener descendencia, multiplicando la población humana. Y ¿sabes cuál es otro drama también que tenemos en el mundo? Bueno, dentro de la Iglesia Católica tenemos que hacer muchos cambios, ¿viste? Me parece. Cambios de costumbres, cambios de normas, de reglamentaciones, cambios de actitudes frente a este tipo de ideologías, porque estamos como aceptando que es verdad, ¿no? Lo que sobre la inconveniencia de los anticonceptivos. Pero sabes que en la Universidad Católica de Argentina, acá dice Universidad Católica Pontificia Universidad Católica Argentina, Instituto para el Matrimonio y la Familia. Y acá tenés mujeres y hombres, ¿no?, que pertenecen a este instituto. Y vos te esperás que ellos van a decir, bueno, no, que no aconsejan nada, ni anticonceptivos, ningún tipo de método. Pero es patético saber que ellas, de alguna manera, ellos no te dicen que se pueden utilizar, pero tampoco te dicen que no se pueden utilizar. Y es como que indirectamente te están invitando a que los utilices. Porque fíjate, te leo, te resumo esto un poquitito. Un poquito de esto. Desde hace varias décadas la temática de anticoncepción ha tomado gran relevancia. Sí, ¿no? Invade todo. Imbuye todo, ¿sí? Es posible señalar algunos hitos importantes que han colaborado a la gesta de la situación actual. Y bueno, entonces habla de que en la década 60 comenzó en Estados Unidos, ¿sí?, a amistarse, en otros países también, por supuesto. Bueno, con la píldora se concretó la posibilidad de separar la actividad sexual de la fecundidad. Y acá viene un tema fundamental también, ¿ves? Que si no te digo esto no estaría completo este pequeño, digamos, esta pequeña opinión, ¿sabes?
separar la actividad sexual de la fecundidad. No se puede separar. Y vos sabés que a mí mismo a veces me da un poco de prurito decirlo. Lo acepto, lo abrazo con todo mi corazón, ¿viste? Y es verdad, y lo creo firmemente. Pero el hecho de hablarlo, ¿viste? De decirlo, ¿eh? Bueno, me cuesta un poquito, ¿sabes? Te voy a decir la verdad. Pero, y quizás muchos quisiéramos esquivar este tema, pero no tenemos que esquivarlo, ¿viste? Tenemos que decirlo y después rezar, ¿eh? Tratar de cumplir, ¿eh? Con todos los mandamientos, ¿eh? Y tener la misa, la confesión, tener la lectura espiritual, perseverar, aunque parece que no progresamos para perseverar en todo. Bueno, entonces no se puede separar porque estamos buscando ahora la satisfacción en el sexo, el disfrute, ¿no? El placer. Y no es lo que tenemos que buscar. Y tenemos que convencernos firmemente y tenerlo bien grabado en la mente y en el corazón, porque esa es la verdad absoluta, ¿entendés? Y es un poco la causa por la cual están difundiendo tanto por todos lados. Viva el sexo entre chicos de 15 años, 12, 13, 10. Viva la sexualidad, ¿no? Viva los noviazgos, viva... pero cuando aparece el niñito, no, ahí no nos gusta nada, ¿no? Bueno, por eso yo pienso que entonces tenemos que convencernos de que todos esos organismos son enemigos nuestros cuando nos enseñan estas cosas, son verdaderos enemigos, ¿sabes? Y además, tenemos que saber que, ¿cómo solucionamos el tema? Vos fíjate, ¿sabías que el matrimonio infantil está prohibido en muchos países? Ahora, ¿qué considera un matrimonio infantil? Cuando el niño o la niña tienen menos de 18 años, ¿sabías? Es decir, ¿se podría casar a los 16 años una niña que queda embarazada? Perfectísimamente. Perfectísimamente se puede casar. Y sería bueno que se case, ¿sabes? Que se case. Porque si estaba de novia con un niño, bueno, pues, ¿puede funcionar mi matrimonio? Sí, puede funcionar. Tiene que ser la chica. ¿Cuánto tiempo, durante cuántos siglos hubo matrimonios con mujeres de 16 años? ¿O de 15? ¿O de 14? ¿O de 13? Hubo próceres que se casaron, un prócer que se casó con una niña de 13 años, creo. Y todo fue bien. A ver, busquemos siempre la manera cristiana de solucionar un problema, no la manera anticonceptiva, ¿me entendés? O la manera criminal. No, busquemos la solución más conforme, congruente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y se puede, ¿sabes? Se puede. Porque, ¿sabes por qué te digo el tema del disfrute? Porque ellos te dicen, para poder disfrutar de una buena sexualidad, para tener salud, para pasarlo bien. No, entonces tenés que tomar tenés que utilizar todos estos anticonceptivos, todos estos medios para la anticoncepción. Entonces, sí, vos no te contagiaste de ninguna enfermedad, me alegro, pero ¿cómo tenés el alma? El alma la tenés bastante embromada quizás, ¿eh? Mirá que curar el alma, cuando una vez que tenés un vicio, no es, hay que lucharlo, hay que luchar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te digo? Acá vuelvo un poco a la universidad, ¿no? Estas mujeres que pertenecen al grupo de Instituto para el Matrimonio y la Familia, fíjate vos, para el matrimonio y la familia. Es decir, entonces están hablando, como que hablan de, como que parecería, casi parece el fondo de la población cuando hablan, parece que no hay tanta diferencia, ¿entendés? No te lo promueven como para usarlo, pero te dicen así, mira al final, dice,
El objetivo de esta obra es presentar los métodos anticonceptivos brindando la información científica necesaria para conocer cada uno de ellos. Esto lo decimos los católicos en la universidad. Cada uno de ellos. Esta información permitirá al lector distinguir en qué se asemejan y en qué se diferencian los distintos métodos y también lo podrá orientar para actuar, para utilizarlo, querrá decir, ¿no? Y después dice que se realizan estas breves consideraciones más tarde, ¿no? Al final del artículo, desde el aspecto humanístico, o sea, y acá antes te dice, necesitan poseer información válida de la pareja, tendrán que ser verdadera de lo científico, de esa información que le dan, lo antropológico y lo ético, pero de la ética no te hablan a las mujeres estas, porque son varias mujeres también. No te hablan de la ética, no te dicen que está mal, no, de ninguna, no te mencionan nada. Y tiene varias páginas, te muestran con dibujitos todo cómo es cada sistema, ¿sabías? Cada uno de los métodos de anticoncepción. Y dice, ya que aquel que la recibe debería poder elaborar un juicio recto que le ilumine para actuar. Bueno, pero no le estás diciendo que es bueno o que es malo, no le estás diciendo que le estás casi invitando a que lo utilice, ¿entendés? Bueno, pero ya nos sorprende, ¿viste? Hay universidades católicas en las que se dan conferencias en las que se habla de todo esto, la salud reproductiva, y entonces ya está un poco todo muy confundido. Hay mucha confusión y esto, lo mío sería también una interpelación, ¿viste? Modesta a los católicos para que nosotros no creamos en nada de esto y prediquemos lo contrario, con énfasis, con energía, con convicción, ¿entendés? De modo que, y también que si somos políticos, si estamos en política, que hagamos todo lo posible para que se deroguen todas las leyes, ¿viste? De educación sexual. Y pedirle a los gobernantes que no publiquen, que no se ocupen de temas morales, porque el Estado no se puede ocupar de temas morales, ¿sabes? Los jueces no se deben ocupar de fallar sobre temas morales. Y los legisladores, ¿sí? Quienes sean, senadores, concejales, diputados, no pueden legislar a favor de estas cosas que estoy leyendo. Mira, ya pasó más de una hora, creo, y hubiese querido contarte más cosas, ¿viste? Respecto de todo esto, porque no sé, me parece que no quedó completo lo que te dije hoy, que quizás es como si te hubiera dicho más de lo mismo, ¿no? Ya lo comenté todo esto. Pero en otro momento, yo te comento acá una carta que le envió el obispo Clodovis Boff, se escribe B larga O F F, Clodovis Boff, de Brasil, ¿sí? Que es hermano de otro teólogo, Leonardo Boff. Y sin embargo nunca se entendieron bien ellos, ¿no? Y ahora están más separados ideológicamente que antes. Y quizás los dos cambiaron y mejoraron, ¿viste? Pero por lo menos Clodovis Boff es un hombre un teólogo importante que estudió en Bélgica, en Roma también, creo. Es muy interesante como intelectual de la teología, ¿no? Y estuvo equivocado mucho tiempo porque se dedicaba a la teología de la liberación. Y entonces el hombre, ¿cómo te digo? Se dedicaba más bien a lo social, decía que la iglesia tenía que tener más énfasis en lo social, en los pobres, ¿no? Porque ese es el error últimamente, ¿no? En los últimos años. Todo lo social es importante. Hay veces que hay obispos que hablan, bueno, si escuchás hablar de lo social,
pero a veces no nos escuchamos hablar de temas netamente católicos, ¿no? Netamente de religiosidad, ¿no? De catecismo, del credo, de la verdad de la fe, ¿sí? De la moral cristiana, ¿eh? Y bueno, entonces nos necesitamos para eso. Creo que se están dando cuenta muchos obispos ahora. Y bueno, este obispo le manda una carta con una caritativa admonición a sus hermanos obispos de Brasil, lo que es, ¿entendés? No sé si a todos los obispos. Bueno, diciéndoles que vuelvan, por favor, a predicar la doctrina católica, la teología católica, la moral, los dogmas, y no tanto hablar de lo social, no poner tanto énfasis en lo social, sino en la religión, porque lo social es una resultante, ¿sí?, natural de la práctica religiosa, ¿entendés? Porque si nos fijamos en lo social solamente podemos terminar siendo marxistas y haciendo la revolución social, y bueno, y somos todos pobres y todos comemos poco, nos vestimos mal, todo un desastre, ¿no? Bien, por ahora lo dejo aquí. Y permitime insistirte con un consejo. Comprate libros, por más que tengas internet, que puedas imprimir PDF, si puedes tener una impresora en tu casa, comprar. Y porque puedes imprimir temas de religión, de educación apasionante, ¿viste? Que te pueden servir a vos para toda tu vida, ¿no? A tus hijos. Y que compres libros usados, si podés, que revuelvas una librería de libros usados, que consigas libros que no están tan caros también, los nuevos. Libros, pero libros como el catecismo, te digo, como el libro de doctrina social de la iglesia, ¿entendés? Una Biblia, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia del pueblo de Dios, ¿no? Y libros que sean, sí, que sean, que te sirvan de consulta también muchas veces, ¿no? Y te va a servir, te va a venir muy bien. Otro día, si puedo, te comento otros libros, ¿no? Que sería bueno tenerlos. Te agradezco y que tengas un buen día. Muchas gracias.